Buenas, hoy voy a hablar sobre el nuevo MG4 eléctrico, que realmente es un coche del que no se ha hablado prácticamente nada y creo que MG no tiene mucha representación en España, o sea, no se vende muchísimo en España, pero aquí en Reino Unido hay a patadas MGs, o sea, por todas partes están, por todas partes absolutamente. Y este coche se va a vender en el resto de Europa también, al parecer. Entonces me parece muy interesante porque ofrece una serie de cosas que no estamos viendo mucho en el mercado ahora mismo. Así que vamos a verlo. De primeras aquí lo tenemos y parece de estética como una especie de compacto un poquito alto, lo que llamaríamos casi un monovolumen, básicamente. Entonces es algo que va, para mí, claramente a competir con cosas como, por ejemplo, el Volkswagen ID.3, ¿vale? Entonces, es un poquito este concepto de coche eléctrico de gama relativamente baja y, sobre todo, barato, ¿vale? Y esta es la clave aquí, porque aquí en Reino Unido este coche, sin ayudas ni nada, va a empezar en 25.000 libras. ¿Y qué es lo que pasa? Que para mí va a competir con eso, con coches como por ejemplo el ID.3, coches que son muchísimo más caros, sobre todo porque ahora mismo Volkswagen y el resto de marcas están viendo que no quieren vender la gama de base. No quieren vender el modelo básico porque no sacan rendimiento de ahí. No le sacan casi nada de beneficio, porque es que al final son coches que ya sabemos que a día de hoy son más caros de fabricar, entonces hay que vender los caros. ¿Vale? Hay que vender los caros. ¿Qué es lo que pasa? Que empezar aquí en Reino Unido en 25.000 libras es una cosa súper barata. Veremos a ver en qué se traduce cuando llegue en euros por España, pero ya os digo, me parece que es algo muy interesante. Más que nada porque a nivel estético estos coches han dado un salto muy grande. Me parece que es un poquito lo que ha pasado con Dacia. Dacia tenía un diseño que se veía algo viejo y lo han ido acercando cada vez más al de Renault y ahora mismo se ve como un diseño de Renault un poquito más duro. Entonces, pues bueno, pues puede tener su propio hueco. En este caso, MG, lo que pasaba es que se veían coches chinos, que son lo que son, ¿vale? O sea, MG, no os despistéis, MG es marca inglesa, sí, pero es marca inglesa con dueños chinos, ¿vale? Es un coche chino, 100%. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta última resurrección de MG teníamos coches que pecaban un poquito de eso, de chinos, de falta de identidad, de falta de diseño un poquito. No se veían quizá tan viejos como se veían los Dacia en su momento, que son más o menos hacia lo que va a competir básicamente, pero le pasaba un poco eso, le pasaba un poco que eran un poco anodinos, un poco se quedaban un poco ahí de camino. Y en este caso, aunque no tiene una personalidad súper marcada, ¿vale? Se sigue viendo un poquito asiático, quizá un poquito Lexus, quizá. Poquito, pero bueno, Toyota, una cosa de este estilo. La cuestión es que tiene un poquito más de personalidad y sobre todo a nivel de diseño se ve muy moderno, se ve bastante concept incluso, entonces es una cosa que me mola. Tiene toquecitos de diseño que me parecen bien, me parecen chulos, me parecen muy modernos, muy de concept y que están muy bien integrados aquí, como por ejemplo es todo el trabajo que se ha hecho en esta parte de abajo, en esta entrada de aire que se suele meter en todos los eléctricos. Y es que le han metido aquí dos tirantitos hacia un splitter delantero que me parece que queda muy chulo, que dejan ver además aquí un cachito extra de color de la carrocería y todo ese juego me da un toque de calidad extra en el diseño, ¿vale? Es un diseño de calidad, esa es la cuestión, que no tiene por qué ser caro a la hora de fabricarlo, ¿vale? Y no tienes que ser caro a la hora de la ejecución del coche, pero como a nivel de diseño ya tiene ese toquecito extra, se ve un poquito mejor. Y entonces todo esto son cosillas que la verdad es que me molan bastante. Además es que no se le puede poner mucha pega, es un coche que se ve bastante agresivo para el tipo de coche que es. En general todas las líneas de tensión están muy bien marcadas a nivel de superficie. Está bastante bien trabajado, ¿vale? Todo lo que vemos aquí en el lateral, tenemos aquí esto. Un lateral que me recuerda bastante a lo que suele hacer Renault últimamente, solía hacer, ahora parece que se están yendo a algo más anguloso, pero bueno. En general es un tratamiento de superficies que es más que correcto, ¿vale? O sea, no podemos ponerle ninguna pega aquí. Y a nivel de gráficos, ya os digo, tiene su gracia, tiene su cosa, tiene su elaboración y le da esa calidad en el diseño que quizá no todos estos coches en este rango de precio tienen. La verdad es que para mi gusto está bastante bien. Incluso, yo que sé, detalles como, por ejemplo, que se suelen descuidar un poquito, como son los faros, me parece que están bastante bien trabajados y sobre todo lo que os digo, se ven muy modernos. Entonces, me parece que está muy bien, ¿vale? Está muy bien. O sea, me recuerda un poquito a ciertas recreaciones de lo que hicieron, de cómo se verían algunas cosillas de Lotus ya comprado por los chinos. Entonces, sí, se sigue viendo algo chino, pero para mí tiene personalidad y sobre todo
tiene muy buen gusto en cuanto al diseño. Me parece que está todo bastante bien rematado. Si nos vamos a la trasera, tenemos aquí estos pilotos traseros que me recuerdan un poco a Hyundai, ¿vale? Me recuerdan un poco bastante a Hyundai. Además tenemos aquí unas líneas que están un poco sin ton ni son, ¿vale? O sea, estas líneas aquí en la trasera me parece que están... Vamos a poner líneas ahí por darle un poquito de textura extra. No me parece que aporten muchísimo, pero tampoco quitan nada, entonces no le vamos a poner muchas pegas. Sí que me mola mucho todo cómo han hecho aquí este bloque de color en negro, ¿vale? Que al final viene con los pilotos traseros, pero que se une a la parte de arriba y nos deja una especie de techo aquí flotante, porque el resto del techo también va en negro, que se ve rematado aquí por estos dos alerones, que son alerones completos porque el aire llega a pasar por debajo, están sobreelevados y sobresalen bastante. Toques de diseño, ya os digo que me parece que quedan muy chulos y que tienen mucho gusto, ¿vale? Esto lo ha hecho alguien que, bueno, pues que se han ido currando algo en diseño y no solo una copia, porque no se ve una copia de nada, simplemente podemos decir que no tiene muchísima personalidad, ¿vale? Y que hay algunas cosas que sí que se parecen a otras marcas. Pero no podemos decir 100% que sea, es este coche, es idéntico, es clavado, ¿vale? No. Y por ejemplo, este detalle aquí que se ve estrechito, ¿vale? Este corte que han metido aquí entre los dos alerones es un poquito ese diente que veíamos en la delantera que caía un poquito en la separación entre las dos tomas de aire de abajo del todo. Hay una cohesión. Hay una cohesión y hay un buen gusto en el diseño, como os digo. Entonces me parece que esto está muy bien buscado y en general me parece que el coche está muy bien rematado y que tiene mucha cohesión. Es que incluso estos elementos aquí gráficos que vemos se repiten un poco. En la delantera también tenía estos elementos y es esta separación que vemos aquí también en el piloto trasero. Me gusta que todos estos elementos de diseño, ya os digo, estén bien cuidados en todas partes. Además también tenemos este toquecito aquí extra, este paso de rueda trasero un poquito salido que continúa por los pilotos traseros, aquí le da como una especie de anchura extra. Detalles curiosos que me parece que están bien cuidados y que ya os digo, por el precio de este coche sinceramente es que no se puede pedir mucho más. Y el interior, una vez más, es correcto, pero correcto y moderno. O sea, se ve moderno, se ve bastante chulo, además, con esta consolita aquí sobreelevada, ¿vale? Que viene aquí por un hueco, se ve eléctrico puramente, no tenemos aquí una consola central súper grande que recorra todo y separe muchísimo conductor de acompañante, ¿vale? Pero tenemos esta serie de elementos que se ven así. Además, tenemos aquí esto que supongo que será un cargador inalámbrico para el móvil y te lo deja bastante a manita, pues está bien, no se tiene que tocar el móvil conduciendo, niños, pero está bien tenerlo a mano por si pasa algo, luego para no olvidártelo, etc. Entonces, pues son detalles que la verdad es que están bastante bien. Y además tenemos otros detalles que están muy bien, como por ejemplo, sí, tenemos aquí una pantalla que es bastante grande, no está muy integrada, pero bueno, al menos se ve finita, se ve ligera, que es lo mismo que pasa con esta de aquí del volante, que además también, si os dais cuenta, sigue un poquito lo que os suelo decir normalmente de que no hace falta una pantalla tan grande ahí porque es que a través del volante no se ve tanto, ¿vale? Entonces me parece que esto queda bastante chulo y bastante limpio, junto con todo el diseño del salpicadero, porque realmente se ve bastante horizontal, así muy limpio, muy... Es eso, quizá no tiene ningún alarde de diseño, ninguna cosa que se vea súper así moderna, pero en general todo está bastante bien juzgado y bastante bien cuidado. Además, tenemos controles físicos aquí debajo de la pantalla, lo cual es algo a celebrar y que está muy bien, sinceramente. Entonces me parece que todo está muy bien juzgado y todo tiene mucho sentido. El volante me mola mucho. No es un volante redondo, sí, esto es verdad, pero es lo que os digo siempre. Si no es redondo del todo, si le metes aquí un achatado, pues ya métele achatado en todas partes y haz un volante hexagonal como este, hace una forma extraña para que al menos se vea muy moderno, ¿vale? Y este es el caso, que además tenemos aquí como un saliente que va a hacer como una especie de pilar aquí, que lo una en el centro, o sea, tenga como 3 radios, pero no lo tiene, lo deja flotante. Entonces es un toquecito de diseño así que me parece bastante chulo. Me parece que en general está todo muy bien juzgado en este interior y sí, no se ven alardes, pero recordamos el precio de este coche. Vale 25.000 libras, que serán unos 30 y pico mil euros, muy poco, pero vamos a decir 30.000 euros. Es verdad, no es un coche barato, ¿vale? Pero quiero que miréis los precios de otros coches. O sea, ¿dónde se ha ido todo? Porque con 30.000, para mí, en mi cabeza, 30.000 euros te compraba un Golf GTI. Ahora un Golf GTI te va a 47.000 pavos. Es que es una locura. Es una salvajada en lo que se ha vuelto todo. Entonces, si lo ponemos en contexto, me parece que esto es un coche que ofrece esto. Ofrece un coche barato. Y ojalá esto sea así, porque es que incluso la versión de batería grande y tal,
creo que se iba a 28.000 libras. Entonces no es que, pues no vamos a vender la versión básica de 25 porque no da margen, entonces tenemos que vender la versión superior. Pues son 28. O sea, no son 25, pero son 28. Tampoco se nos va mucho, ¿eh? No es una locura. Entonces me parece que está bastante bien juzgado. Y esto es básicamente este MG4 eléctrico. Sinceramente, me parece que va a dar bastante que hablar y sobre todo cuando se empieza a extender por Europa y tal, ya empezarán a salir pruebas. Igual no es muy buen coche, eso ya no lo sé, pero a nivel de diseño me parece que es muy acertado y parece que hace una oferta muy lógica y muy razonable, ¿vale? Tenemos un coche que es muy barato, que la versión de rango elevado tenía como 450 kilómetros de autonomía, que ya me parece algo más que aceptable. Ya sabéis, reales pues igual se quedan en 400 o en 300 y muchos, pero ya es algo razonable, ¿vale? Ya es algo que tiene sentido. Y eso, por 28.000 libras, que serán unos 34.000, 33.000 euros, depende del cambio que haya en ese momento, sinceramente me parece una oferta más que razonable. Y viendo los precios y dónde se está yendo todo absolutamente, me parece algo muy a tener en cuenta. Me parece algo muy a tener en cuenta porque a nivel de diseño cumple más que de sobra. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.